Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bendiciones. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en nuestra estación Radio Jaí y en nuestro programa de niños valientes y esforzados. Muchas gracias por acompañarnos otro miércoles más al discipulado de niños. Gracias a todos los que ya están conectados. Vamos a dar inicio a nuestro programa con una pequeña oración. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta tarde maravillosa, Padre. Muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad, Padre, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, Padre. Nos has bendecido, has sido fiel, Padre Santo, en darnos todo lo que necesitamos, Padre. Gracias, muchas gracias, Padre, por estos momentos, Señor, que nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra, Padre. Señor, derrama de tu rico espíritu, Señor, sobre este lugar, Padre, y sobre el lugar, Señor, de cada niño, de cada niña o de cada radioescucha, Señor, que está conectado en estos momentos, Padre. Que seas tú, Señor, tocando el corazón, Señor, de cada uno de ellos, Padre. Señor, bendice el tema del día de hoy, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando todo lo que se lleve a cabo en este día, Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, guiándonos a toda verdad, Padre Santo. Señor, bendice el tema de hoy, Señor. Bendice a cada niño, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Padre. Sé tú con ellos en todo momento, Padre. Que tú seas, mi Dios, fortaleciendo, Señor, la vida de cada niño, Señor, que se encuentra conectado, Padre. Que seas tú bendiciéndolo, Padre Santo. Que seas tú, Señor, tratando con la vida de cada uno de ellos, Padre. Que seas tú, Señor, grabando, Señor, en su corazón la palabra bendita, Padre. Que seas tú poniendo, Señor, las bases, Señor, preciosas en su vida, Padre Santo. Bendícelos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Padre. Bendice el tema del día de hoy, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, Padre. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy, queridos niños. Nuestro tema del día de hoy, queridos niños, querido Radio Escucha, se llama Elegidos por Dios. ¿Sabe? Somos llamados y escogidos, elegidos por Dios. ¿Vale? Nuestro tema precisamente se llama así. Somos llamados y escogidos, queridos niños. Somos elegidos, escogidos, apartados para Dios. Pero dice la palabra de Dios, queridos niños, que muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Saben por qué dice esto la palabra de Dios, queridos niños? Porque la invitación de nuestro Dios Todopoderoso para la salvación es para todos. El llamado es para todos, queridos niños. La invitación es para todos. ¿Se acuerdan de la lección que vimos un miércoles, el miércoles pasado, que hablamos sobre una invitación especial? Pues esa invitación especial es para todos. Todos somos llamados al arrepentimiento. Todos somos llamados a conocer el plan perfecto de nuestro Dios. Todos somos llamados al arrepentimiento. Todos somos llamados a vivir una vida eterna. Pero, ¿saben? Pocos son los que toman este llamado con seriedad. Pocos son los que toman este llamado con amor, lo abrazan. Pocos son elegidos. Y elegidos quiere decir que pocos son los que hacen la voluntad de Dios. Pocos son los que verdaderamente se arrepienten con un corazón sincero y no dan pasos atrás, queridos niños. Tendremos tropiezos porque la palabra de Dios dijo que el camino de Jesús no es fácil. Tendremos algunos problemillas por ahí, porque recuerden que el diablo está como león rugiente, queriendo devorar. Y él hace todo lo que puede por hacernos caer, por hacernos desviar del camino de Jesús. Pero recuerden siempre que más poderoso y más fuerte y más grande
es el que está dentro de nosotros, el que gobierna nuestra vida y que Él nos sostendrá y que Él nos fortalecerá si nosotros acudimos a Él. Si le pedimos que nos dé fortaleza, que nos ayude a vencer aquello que no podemos dejar, ¿vale? Por eso dice la palabra de Dios, muchos son llamados y pocos los elegidos. Por supuesto que somos llamados todos, pero muchos no toman este llamado con seriedad. Hay muchos que sí llegan a la presencia de Dios, se arrepienten, aceptan a Jesús como Salvador, pero dan pasos atrás. Dejan que el enemigo toque su vida y le dan prioridad a las cosas del mundo. Le dan prioridad a aquello, a lo que el enemigo les pone a su paso. Se los pone llamativos, pone cosas alrededor de ellos y llama la atención del Hijo de Dios y da pasos atrás. Y hay veces que continúa dando pasos atrás, hasta que se debilita su fe, hasta que totalmente queda enfriado, queda noqueado por el enemigo. Y dice, y pocos los elegidos, porque somos pocos o son pocas las personas que toman con seriedad el arrepentimiento, toman con seriedad este camino, toman con seriedad la invitación, el llamado que Dios hace a la humanidad. Recuerden que el sacrificio de Jesús lo hizo para todos. Él vino a morir por todos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Jesús mandó a su Hijo a morir por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él creyera y fuere bautizado, sería salvo. Por eso también la palabra de Dios dice que hay una puerta estrecha y una puerta angosta. En la angosta entran muchos, pero en la estrecha entran pocos, porque pocos son los que van dejando las cosas del mundo. Pocos son los que verdaderamente quieren una vida santa, porque dice la palabra de Dios, ser santos como yo soy santo. Porque pocos son los que quieren lavar sus vestidos. Pocos son los que quieren dejar todas esas prácticas que hacían antes y que ahora quieren caminar rectamente, con integridad, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver en nuestra lección de hoy. Somos llamados y elegidos, pero ¿tú quieres ser verdaderamente un elegido de Dios? ¿Quieres ser apartado para Dios verdaderamente? ¿Quieres hacer su voluntad verdaderamente? ¿Quieres amarlo verdaderamente? Pues vamos a ver qué dice nuestra clase del día de hoy. Nuestra referencia bíblica en la cual se basa nuestra lección del día de hoy se encuentra en 1 de Samuel 16, 1 al 13. Y nuestro texto para memorizar es Efesios 1, 4. Escucha, te leo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Para eso nos llama Jesús. Para eso nos elige Jesús. Para una vida con propósito. Todos tenemos un propósito, porque Dios nos hizo con un propósito en esta tierra. No estamos por casualidad, no estamos porque fue un accidente, no estamos porque, bueno, se chispó. No, estamos con un propósito en esta tierra. Y necesitamos saber cuál es nuestro propósito. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Por qué estoy formando? ¿O por qué estoy en esta tierra y por qué formo parte de esta tierra? Porque somos llamados, fuimos llamados, elegidos por Dios
Y Dios tiene un propósito especial. Y hemos visto en varias lecciones que les he dado, muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, como tú y como yo, que también fueron llamados y fueron elegidos por Dios. Y ellos optaron por hacer la voluntad de Dios. Optaron por obedecer al Dios Todopoderoso. Optaron por tomar ese llamado que Dios les hizo y abrazaron ese llamado con amor y obedecieron y hicieron la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de algunos? Hemos visto a Moisés, a Gedeón, a Josué, a Rahab, a María, la sierva de Dios, la que aceptó el llamado de Dios para que naciera el Salvador del mundo en esta tierra, para que Jesús viniera a hacer lo que tenía que hacer en esta tierra, su propósito en esta tierra. Vimos a Elizabeth, a Abraham, a Isaac, Jacob, todos ellos fueron llamados también por Dios y elegidos, apartados por Dios. Y algunos también fueron llamados y elegidos por Dios, pero en el camino desertaron, queridos niños. Y nuestra historia de hoy trata uno de ellos y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, pues entonces nuestra tarea ya vimos, 1 Samuel 16, 1 al 13 y nuestro texto para memorizar, Efesios 1:4. Tarea, queridos niños, para esta semana, ¿va? Bueno, pues vamos a ver hoy que nuestra clase de hoy, queridos niños, nuestro objetivo de nuestra clase de hoy es que tú aprendas que Dios no mira las apariencias. Él no mira el físico, Él no mira cuán hermoso eres, Él no mira cuán alto eres, Él no mira cuán bueno eres, Él no mira qué guapo eres, qué grande eres, cuántos talentos tienes. Él no mira eso, queridos niños. Él mira el corazón, queridos niños. Él mira tu corazón. Él mira cuán dispuesto estás en hacer su voluntad, cuán dispuesto estás en obedecer a Dios, cuán dispuesto estás en creer en todo lo que Jesús vino a hacer por ti y por mí. Jesús no mira todo lo que nosotros nos esforzamos, porque Jesús ya hizo todo, ¿vale? A Él lo que le agrada es el corazón dispuesto y contento, gozoso de seguirlo. Él mira nuestro corazón lleno de fe, nuestros anhelos. Él mira todo lo que hay en nuestro corazón, ¿vale? Él conoce nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros anhelos. Y eso ahí es donde Dios se fija. Probablemente el pastor, tu jefe, las personas que te rodean, no pueden conocer tu corazón, no pueden conocer tus intenciones, cómo estás haciendo realmente las cosas, cómo estás en el lado espiritual. Probablemente si sirves en la iglesia, si estamos en la iglesia, nosotros no vamos a saber cómo vienes tú con un corazón, cómo viene tu corazón. Nosotros no lo sabemos. El pastor no sabe cómo vienes a la iglesia, no, que no conoce tu corazón. Él mira solamente. ¿Qué te ríes? Estás sentado en la banca, que aparentemente estás dispuesto a escuchar el mensaje, pero él no ve nuestros corazones. Tu maestro de la dominical no ve el corazón, no ve tu corazón. Pero ¿sabes? El que sí está viendo tu corazón es Dios. Y Él está viendo cuán dispuesto estás en esa silla para escuchar el mensaje que tiene Dios para tu vida. Dios está viendo cuán gozoso estás yendo a la casa de Dios a alabarlo, a instruirte, a conocerlo, porque sí conoce las intenciones del corazón.
¿Cuán dispuesto estás para servir a Jesús, a Dios en tu corazón? ¿Cuán gozoso está tu corazón realmente para alabarlo, para bendecir su nombre, para engrandecer su nombre en ese lugar santo, en donde se reúne la iglesia, el pueblo de Dios, para adorar y bendecir su nombre? ¿Vale? También aprenderemos que somos escogidos para un propósito especial. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, le abrimos a Jesús nuestro corazón y dejamos que Él sea el centro de nuestra vida y dejamos que Él entre y que sea el rey de nuestra vida, le estamos permitiendo que Él sea el Señor de nuestra vida. Y siendo el Señor de nuestra vida, nosotros estamos llamados a obedecer su palabra, a hacer su voluntad. Si lo llamamos Señor, si lo hemos aceptado como nuestro Salvador, entonces nos toca obedecer y hacer su voluntad, queridos niños, a, a cumplir ese propósito por el cual Dios nos ha llamado. Todos tenemos talentos y tenemos dones. Los talentos, queridos niños, son aquellos con los que nosotros nacemos, ¿vale? Son con aquellos talentos que son innatos, que tú naces a la mejor siendo un buen matemático, que le sabes mucho a las matemáticas. Hay muchas personas que son muy cabecillas para las matemáticas y les encantan las matemáticas. Pero hay otros que dicen, ay, no, no me gustan las matemáticas. Hay otros que son muy aptos para aprender o son muy curiosos, muy laboriosos para las manualidades y saben hacer cosas muy preciosas porque nacen con ello. O saben hablar muy bonito, saben cantar muy bonito, ¿vale? Esos son los talentos y Dios nos dotó a todos con talentos, ¿vale? Y esos talentos con los que nacemos, tenemos también que sacarles el jugo, trabajar con ellos, porque Dios nos los dio, queridos niños, ¿vale? Para que trabajésemos, para que los pudiéramos ponerlos en obra. Y los dones, queridos niños, son espirituales. Esos dones Dios te los da para que tú trabajes y ayudes a otros, ¿vale? Tenemos el don de servir, el don de fe, el don de sabiduría, el don de enseñar. Y Dios nos capacita de todo eso, tanto talentos innatos como dones espirituales. Cuando le recibimos, Él nos llena de su Espíritu Santo y pone dones en nuestra vida para poder trabajar en la obra, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia en la cual estamos unidos como iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y necesitamos trabajarlos. Y para saber cuáles son esos dones, cuáles son esos talentos que tengo para ponerlos a los pies de Jesús y cuál es el propósito de mi vida. Y una vez que sabes cuál es el propósito de tu vida, entonces podrás trabajar tus talentos y tus dones que Dios ha puesto en tu vida para que puedas ser útil en la obra de Dios, para que puedas ser útil a los hermanos, a las personas que están a tu alrededor. Nosotros venimos a servir a otros. ¿Vale? ¿Y cómo podemos saber cuál es nuestro propósito? Pues leyendo la palabra de Dios, estando, estudiando tus discípulos, escuchando la palabra de Dios, orando continuamente a Dios, pidiéndole a Dios que te revele cuál es tu propósito en esta tierra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que estar bien presto, escuchando la palabra de Dios. Por eso es importante que cuando estén tomando sus clases, sus discipulados, estemos al tanto de lo que se está hablando, para que Dios toque tu vida,
para que Dios te haga y te revele cuál es tu propósito en esta tierra y puedas trabajar en ello, ¿vale? Pues esto es lo que vamos a ver en esta historia de hoy. Y sabes, hoy iniciaré este discipulado, esta clase, con una pequeña historia. Les voy a narrar una pequeña historia, queridos niños, de una pequeña bolsita que vivía muy triste, queridos niños. Ujú. ¿Y saben por qué estaba triste? Pues pongan mucha atención y escuchen con atención esta historia. ¿Cuántos de ustedes conocen un supermercado, queridos? Yo creo que todos conocemos un supermercado, ¿verdad? Porque hemos ido con mamita a acompañarla a hacer compras. ¿Y qué hay en un supermercado, queridos niños? ¿Se han percatado? Hay verduras, hay aparatos electrónicos, hay juguetes, hay lugares donde venden joyas, hay bolsas. ¿Se han visto las bolsas cuando si vas a las cajas donde te pasan todos tus artículos para que los pagues? Siempre las cajeras tienen bolsas ahí, tienen bolsas chicas y bolsas grandes para lo que tú llevas, para guardarlos en las bolsas y poderte dirigir a tu casa. Y en el lado también, ¿verdad? También puede existir las bolsas chicas que se usan para guardar cosas pequeñas. ¿Ah? Pues déjame decirte que en ese supermercado estaba la bolsita chica y bolsas grandes, ¿vale? Y esta historia se trata de esta bolsita chica. Era una bolsa pequeña y vivía muy triste porque sus amigas o sus compañeras, las bolsas grandes, se burlaban de ellas, queridos niños. Por eso vivía triste esta bolsita pequeña, porque las bolsas grandes siempre eran elegidas para guardar muchas cosas, porque esas bolsas contenían muchas cosas, ¿verdad? Podían guardarse en ellas muchas cosas y a veces así es. Cuando llevamos muchas cosas, a veces elegimos las bolsas grandes porque nos caben muchas cosas y podemos echar muchas cosas para podernos transportar a casa, ¿verdad? Y por el otro lado, pues como las bolsas grandes eran elegidas para poder echar muchas cosas, porque podían contener muchas cosas, pues sus compañeras se burlaban de ellas. ¿Sabes qué le decían, queridos niños? Querido Radio Escucha, las bolsas grandes se reían de la bolsita. Le decían, nadie te quiere. Mira nada más, eres tan pequeña que nada te cabe. Por eso nadie te elige. Nadie te va a elegir porque eres muy pequeña. No cabe nada en ti. Todo el día nos han elegido a nosotras, porque a ti no te cabe nada. No sirves para nada, eres muy inútil. No sirves para nada. Cosas así le decían estas bolsas a la pequeña bolsita, porque nadie la elegía. Las bolsas pequeñas, esa bolsa pequeña ya había durado mucho en ese lugar. Y tal vez también sus compañeritas de las bolsas del mismo tamaño vivían tristes porque las bolsas grandes les hacían burlas, ¿verdad? Porque nadie las elegía. Llegaba alguien a la caja y decía, ah, pues deme esto y esto, ay, deme una bolsa grande para que me quepa todo. Y déjenme decirle que a mí me ha tocado así. Cuando voy al supermercado y compro algo y se me olvida las bolsas, digo, ah, deme una bolsa grande para que me quepa todo. ¿Ah? Y hay veces que hay más bolsas pequeñas que bolsas grandes, porque a veces elegimos más las bolsas grandes porque nos caben más cosas, ¿verdad? Pero la vida de esta bolsita era muy triste, porque las bolsas, sus compañeras las grandes, no cesaban de burlarse de ellas, porque cada que llegaba alguien, las escogían a ellas. Y a la bolsita pequeña, pues siempre se quedaba triste. A la vez se emocionaba pensando que la iban a elegir a ella. Pero cuando decía, no, deme la bolsa más grande, volvía a quedarse triste la bolsita, porque cuando ella pensaba que la iban a elegir,
pues no la escogían, queridos niños, y escogían la bolsa más grande. Y esto ocasionaba otra vez las carcajadas de parte de sus compañeras. ¿Se imaginan las burlas que tenían que soportar todos los días las pequeñas bolsitas? Todos los días estas bolsas grandes se burlaban de esta pequeña bolsita. Por eso esa bolsita decía todos los días, ya no puedo más, ya no quiero seguir aquí, nadie me quiere, mis compañeras todo el tiempo se burlan de mí, no sirvo para nada, no me cabe nada. Y siempre terminaba el día llorando, llorando y llorando. Hasta que un día, ¿qué creen, niños? Un día, en la puerta del supermercado, se estacionó un auto muy lujoso, impresionante, hermoso. Era una grande y hermosa limusina. ¿Quién será? Empezaron a decir la gente del supermercado, la gente que estaba afuera del supermercado. Se empezaron a preguntar, ¿quién será esa persona? ¿Será un famoso de la televisión? ¿Será el presidente? ¿Quién será? Inclusive las bolsas se preguntaban, wow, ¿quién será? ¿Será el presidente? ¿Será una persona muy importante? Porque también esta persona importante que había bajado del auto llevaba sus guardaespaldas, queridos niños, para que los resguardaran de cualquier peligro por la seguridad de este hombre. Y entonces llamó la atención a muchos preguntando quién sería ese hombre que había bajado de esa limusina. Este hombre era muy rico, era el rico de la ciudad, era el rico más rico de la ciudad. Por eso había bajado de esta limusina con hombres para que lo resguardaran y no le hicieran nada. Así que este hombre ingresó al local y se dirigió al mostrador de joyas. Y mirando a la señorita que atendía, le dijo, señorita, mire, quiero comprar el lapicero más fino y costoso que tenga. La vendedora le mostró varias joyas, pero no se animaba por ninguna el hombre, hasta que le mostró un hermoso lapicero vallado en oro y con adornos de diamantes. ¡Wow! Y el cliente se emocionó y le gustó bastante y lo compró. Y entonces cuando la vendedora iba a coger una de las bolsas grandes para echar la mercancía de este hombre, el hombre le dijo, oh, no, 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 esa bolsa no. ¿Para qué quiero una bolsa tan grande? Y el hombre estirando la bolsa, cogió a la pequeña bolsita, queridos niños, y dijo, esta bolsita está perfecta. Y tomando la joya, la colocó dentro de la bolsita pequeña. ¡Guau! ¿Saben, queridos niños, queridos radio escucha, cómo creen que se sintió esta bolsita? ¿Mm? Feliz, gozosa, contenta, queridos niños, porque por fin había sido elegida, queridos niños. Por fin la pequeña bolsita miró a sus compañeras que estaban sorprendidas de lo que habían visto. Estaban sorprendidas de que ese hombre elegante, rico, la había elegido para que en ella llevara algo muy valioso de ese hombre rico. Y mientras, ¿verdad? Las bolsas la miraban con envidia y con rechazo y con coraje, ¿verdad? La bolsita estaba gozosa, queridos niños. Mientras estas bolsas estaban tan sorprendidas de lo que estaba pasando, pensando ellas que probablemente este hombre rico las iba a elegir para echar su mercancía, pues no fue así.
porque cuando la señorita iba a tomar una de esas bolsas, el hombre rico dijo: "Oh, no, 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 esa no, ¿para qué quiero esas bolsas tan grandes? No, deme aquella bolsita". Y estirando el hombre su bolsa para tomar la bolsita pequeña, le dice: "Esta está perfecta para llevar la joya que le he comprado". Y mientras empacaban y le cobraban al hombre rico las cosas, la bolsita pequeña volteó a mirar a sus compañeras, ¿verdad? Y les dijo: "¿Cómo ven, queridas amigas? Mientras la gente las escoge a ustedes para colocar dentro de ustedes cosas de poco valor, a mí me escogió un señor muy importante y ha colocado dentro de mí lo más valioso de este supermercado. Ahora me doy cuenta lo útil y importante que soy y que he sido escogida para un propósito muy especial". ¡Wow! ¿Se dieron cuenta? Por fin había llegado el momento por el cual la bolsita había sido hecha, había sido elaborada. ¿Y por qué estaba ahí colgada? Por fin se dio cuenta la bolsita que verdaderamente era útil, que verdaderamente tenía valor, queridos niños. Ella lloraba y lloraba porque no la elegían y veían que se llevaban bolsas grandes y a ella nunca la elegían. Pero un día supo su valor, supo cuánto valía y supo cuál era el propósito de su vida, el propósito del cual fue hecha y el propósito de cuál estaba ahí en ese supermercado, ¿verdad? Y por fin se dio cuenta cuán útil era, queridos niños. Wow, ¿se dieron cuenta, queridos niños, cuán importante es saber cuál es nuestro propósito? No debemos nosotros de desesperarnos como la bolsita. Hay veces que queremos ser elegidos para alguna cosa y a veces decimos: "Ay, ya eligieron a fulanito y yo todavía estoy aquí sentada. No sirvo para nada. Yo no sé para qué vine a este mundo. Mis hermanos saben hacer cosas muy bien porque a ellos los eligen, pero yo soy un tonto, no sé hacer nada". Pues no, queridos niños, ya vimos la historia de esta bolsita, que aunque ella decía que no valía para nada, que no servía para nada, llegó su momento de saber que verdaderamente era útil y que había sido elegida para algo hermoso. Iba a cargar una joya preciosa, no era cualquier cosa, no era un jitomate, no era una cebolla, no eran hierbas, era una joya valiosa, era lo más valioso de ese supermercado. Y eso lo cargó la bolsita. Y se dio cuenta que verdaderamente era útil. Le llegó su momento. Así que no se desesperen porque Dios tiene un propósito para todos. Y algún día llegará ese momento como la bolsita en ustedes. Y se darán cuenta que verdaderamente tienen un propósito en esta vida. Un propósito muy especial que Dios tiene para cada uno de ustedes. Y un propósito valioso, no cualquier propósito, un propósito valioso en las manos de Dios. Así que no se desesperen, no dejen de orar, no dejen de escuchar la palabra de Dios, no dejen de leerla, no dejen de instruirse, porque un día van a saber cuál es el propósito que Dios tiene para sus preciosas vidas. Queridos niños, querido radio escucha, a veces nos desesperamos como la bolsita. No sabemos cuál es nuestro propósito. No sabemos para qué venimos a este mundo. Y a veces hay jovencitos que dicen: "Ay, yo no pedí venir a este mundo. Yo no sé para qué vine". Pero déjame decirte que viniste para algo especial. No eres, no eres nada más un objeto o algo que estás ocupando un lugar en esta tierra. Eres algo valioso para Dios y tienes un propósito valioso para Él. Solo hay que
con paciencia, buscarlo en la palabra de Dios, buscar a Jesús, ponerte en oración y Dios en su momento te dirá cuál es tu propósito. Y estarás feliz y contento como esta bolsita, queridos niños. ¿Vale? Pues, ¿saben? Hoy les voy a contar una historia de la Biblia muy parecida a la de esta bolsita, de alguien que era el menor de todos en su casa y que también fue escogido para algo muy especial. ¿Vale? Se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al versículo 3. Es la porción bíblica que ustedes van a leer en casa, es la tarea, ¿vale? Bueno, pues en esta porción bíblica nos habla la palabra de Dios del rey Saúl. El rey Saúl había sido elegido para un propósito especial. Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Dios lo puso ahí. Dios le dio ese propósito especial al rey Saúl para poder gobernar al pueblo de Israel. Tenía capacidades, tenía talentos para poder gobernar este hombre llamado Saúl. Empezó muy bien su reinado, pero ¿saben? Empezó a desobedecer a Dios. Empezó a hacer las cosas a su manera, a desobedecer a Dios, a hacer las cosas que no debía de hacer y que no había mandado Dios. Y Dios empezó a ver con desagrado a Saúl, porque estaba obrando mal, estaba haciendo ya las cosas mal. Y Dios le mandaba profetas, le mandaba mensajeros diciendo que estaba haciendo mal, pero él continuaba haciendo cosas malas. Y llegó tanto la maldad de este hombre a los ojos de Dios, que Dios lo desechó. Ya no lo quería para rey para su pueblo, porque lo único que estaba haciendo era que estaba llevando a su pueblo a hacer también cosas malas, en vez de enseñarlo a hacer la voluntad de Dios. Estaba haciendo caer a su pueblo en idolatría, en cosas malas, lo estaba haciendo pecar. Y Dios se enojó con este rey y lo desechó. Entonces buscó a Samuel, habló con Samuel y le dijo, Samuel, este rey va a ser desechado, va a ser quitado del trono por causa de su desobediencia y por lo tanto ya no quiero que siga siendo rey de mi pueblo. Así que decidió enviar al profeta Samuel diciéndole, Samuel, deja de estar llorando y de estarte lamentando de que voy a quitar a Saúl del trono. Levántate, llena tu cuerno de aceite y quiero que vayas a Belén, a la casa de Isaí, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. Pero Samuel tenía miedo, temía de que el rey Saúl se enterara de lo que iba a hacer a casa a casa de este hombre llamado Isaí. Porque si el rey Saúl se enterara de lo que este hombre Samuel iba a ir a hacer a casa de Isaí, lo podía matar, porque este rey Saúl no quería ser destronado, no quería dejar el reino, pero a Dios ya no le servía este rey desobediente, porque recuerden que a Dios no le gusta la gente desobediente, la gente que no sabe acatar las órdenes. Y Saúl estaba siendo desobediente para con Dios. Estaba haciendo cosas malas delante de Dios. No estaba siendo íntegro en el lugar en donde Dios lo había puesto, sino que él estaba queriendo hacer las cosas a su manera y no a la manera en que Dios le había dicho. Entonces Dios le dice, mira, toma y mata, dice, toma y mata una ternera, toma contigo y diles que vas a ofrecerme sacrificio. Y yo te diré lo que tienes que hacer.
Entonces Samuel, ¿verdad? Por el temor que tenía, porque si Saúl supiera, de seguro que lo mataría. Y entonces le responde Dios, mira, toma contigo una ternera y diles que vas a ir a ofrecerme sacrificio. Y en el camino yo te diré lo que tienes que hacer. Así que Samuel obedeció a Dios, tomó la ternera y le empezó a comentar al pueblo que iba a subir a hacer sacrificios a Dios. Entonces Samuel se fue y cuando llegó a casa de Isaí, hizo tal como Dios le había indicado hacer. Le dijo que purificara a Isaí, a sus hijos, que ofrecieran holocaustos y que estuvieran delante de Jehová. Y así lo hizo Samuel. Le dijo a Isaí, llama a tus hijos, vamos a purificarlos, vamos a orar, vamos a ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Y sabe? Isaí trajo a todos sus hijos, trajo a 7 hijos de ellos a la presencia de Samuel, se purificaron, los purificó, los limpió y ofrecieron sacrificios a Dios. Así que, ¿verdad? Samuel se propuso hacer lo que Dios le dijo, a ungir al próximo rey de Israel. Al parecer, al principio, Samuel, queridos niños, querido radio escucha, tenía en mente que el nuevo rey de Israel debía de ser como Saúl. ¿Saben cómo era Saúl? Mira, dice Primera de Samuel 9:2, que Saúl era un joven hermoso, alto, entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. Era de hombros arriba que sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl era un hombre muy guapo, muy alto, ¿ah? Y no podía pasar desapercibido en medio del pueblo. Todos se daban cuenta cuando venía el rey Saúl. Llamaba mucho la atención. Además tenía una cabellera hermosa, grande, ¿verdad? Era alto, guapo, fornido, fuerte. Y pensaba Samuel que esas eran las características que tenía que tener el rey, que iba a suplir a Saúl. Porque cuando Samuel, ¿verdad? Empiezan a venir los hijos de Isaí, Isaí empieza a presentarle a sus hijos. Y entonces le presenta a su hijo Eliab. Y entonces pensó Samuel, este es el hombre que el Señor ha elegido como rey. De seguro que es ese hombre. Pero el Señor, pero Dios le dice a Samuel, no, Samuel, no es ese. No te fijes en su apariencia. No te fijes ni en lo grande de su estatura, pues yo lo rechazo. Pues el hombre solamente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón, Samuel. Entonces Samuel le dijo, no es este Isaí. Entonces Isaí manda llamar a Abinadab. Y Samuel le dice, tampoco es este, no es el elegido Isaí. Luego hizo pasar a Sama, otro hijo de Isaí, y dijo Samuel, tampoco es este el escogido. Y finalmente Isaí hace pasar a 7 de sus hijos, y de la misma manera responde Samuel, tampoco es este el elegido por el Señor. Y entonces Samuel le pregunta, ¿son estos todos tus hijos? Y Isaí le responde, no, falta el menor. Falta el menor, le dice, que se encuentra apacentando las ovejas. Fíjate, ¿te das cuenta cómo tiene similitud la historia de las bolsitas a la historia de los hijos de Isaí? Dios había mandado a Samuel que purificara a los hijos de Isaí y que los llevara al sacrificio, a sacrificar, a hacer sacrificio delante de Jehová. Y Isaí
manda y prepara a los hombres, a todos sus hijos mayores, sabiendo que tiene otro hijo, y a él no lo manda a llamar. Él dice, no, pues él está chiquito, no creo que sea él, y lo deja afuera de la purificación, porque iban a purificar a los hijos, y lo deja fuera también del sacrificio ante Jehová. No lo manda a llamar. Pero entonces cuando Samuel empieza a ver cuál va a ser el elegido, ninguno de sus 7 hijos que él había preparado, purificado y que los había puesto delante de Jehová en el sacrificio, ninguno de esos 7 hijos era el elegido por Dios. Cuando termina Samuel de ver si de estos 7 hijos era el elegido, le dice a Isaí, ¿son todos tus hijos, Isaí? Y Isaí le dice, no, hay un menor que apacienta las ovejas. Y entonces Samuel le dice inmediatamente, pues manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Wow, ¿saben? El hijo menor de Isaí se llamaba David. Este hijo menor era David. Y este hijo apacentaba las ovejas. Recuerden que en ese tiempo los hijos menores, los hijos más pequeños, eran los que apacentaban las ovejitas, los que andaban apacentando por ahí las ovejitas. Ese era el trabajo de los niños menores, de los niños que eran más pequeños de los mayores. Y por eso se encontraba David apacentando las ovejas. Pero para Isaí no era importante que David estuviera en esa reunión importante de elegir a un rey, pero para Dios, David era importante. Así como esa bolsita para las bolsas grandes, esa bolsita no era importante, no era útil, era insignificante. Pero para el hombre elegante y rico, esa bolsa era útil, era importante para que contuviera o para guardar lo más valioso que él había comprado. Y esto estaba pasando con el hijo menor de la familia de Isaí. Y cuando sabe Samuel que había un hijo menor, le dice, pues tráemelo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que traigas a tu hijo menor. Y cuando trajeron a David y lo hicieron entrar, el Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo como rey. ¡Guau! Y enseguida Samuel tomó el cuerno con aceite y lo consagró como rey en presencia de sus hermanos y de su padre. Y a partir de ese momento, el muchachito David fue lleno del Espíritu Santo que vino sobre David. ¡Guau! ¿Te imaginas la cara de los hermanos y la cara del padre Isaí? ¿Cómo se los imaginan? ¿Envidiosos como sorprendidos como las bolsitas grandes que vieron a la bolsita chiquita cuando fue elegida por el hombre rico? Pues así pasó con estos jóvenes que eran grandes, robustos, además iban a las guerras, eran hombres guerreros porque iban a las guerras cuando el pueblo estaba en guerra. Eran hombres fuertes, grandes, guapos, altos. Y al ver que estaban ungiendo como rey a su hermano el menor, al que apacentaba las ovejas, ¿te imaginas el asombro de los hermanos y del padre de David? Y déjame decirte que después, ¿verdad? La historia de David nos comenta y sabemos que sus hermanos tenían envidia de él. ¿Se acuerdan cuando va a llevarles comida por orden de papá y para ver cómo se encontraba y llega y estaba el gigante Goliat? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo uno de sus hermanos? ¿Qué haces aquí, chismoso? Vete para la casa. Vienes a ver qué hueles, vienes a ver qué ves. Vete a la casa. No tienes nada que hacer aquí. ¿Y qué pasa también ahí? Les da otra lección Dios a estos jóvenes. Y Dios le da la fuerza y la capacidad a David de vencer al gigante.
Y nadie de ellos tampoco quería enfrentarse a Goliat. ¿Se acuerdan de esa historia? Y el Señor va con David. Y David tiene la fortaleza y la fe del Dios en que él creía. Y él con esa fortaleza y esa fe se presenta delante de este gigante y Dios le da la victoria, queridos niños. Y aún ahí, David no era rey, queridos niños, pero recuerden que el Espíritu de Jehová ya estaba en David, ¿vale? Y ya estaba en David, ya estaba en... Y David aceptó el llamado y su propósito, queridos niños. Cuando a él le dijeron, vas a ser ungido como rey, él lo creyó. Aún siendo un niño, él lo creyó y lo creyó en su adolescencia, en su juventud, hasta que Dios lo puso en su trono, queridos niños. Porque no fue inmediatamente. Él estuvo con como la bolsita, esperando, esperando, esperando y esperando hasta que llegó su momento y fue, ¿verdad? Elegida por el hombre correcto. Así David. Fue elegido como rey y fue el rey más importante del pueblo de Israel. El rey más grande y importante, el que escribió el libro de los Salmos, que es un libro preciosísimo, tiene todas sus experiencias que vivió en el camino del Señor, sus fortalezas, sus alegrías, sus fallas, sus fortalezas, porque también tuvo fallas, porque eran hombres como tú y como yo, no eran hombres que flotaban en nubes, no, eran hombres como tú y como yo, que podemos tener faltas en el camino, pero que nos levantamos, nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y prometemos no volver atrás y le pedimos fortaleza a Dios para no volver atrás, sino seguir adelante. Y esto pasó con David. Por supuesto que tuvo caídas, pero Dios lo levantaba con su brazo fuerte y extendido. Y David volvía a caminar, se fortalecía en el Señor y volvía a volver a caminar en el Señor. Y le pedía fortaleza y le pedía, era un hombre de oración, queridos niños. Y desde pequeño empezaba a hacer sus cantos. Él era pastor, acuérdense que era pastor de ovejas. ¿Y se acuerdan qué salmo tan precioso hizo? Jehová es mi pastor. ¡Wow! Gloria a Dios. Pues así fue, queridos niños, que fue ungido como rey este niño David. Así que esta historia nos recuerda la historia de la bolsita. Mientras sus compañeras pensaban que la presencia de la bolsita no era importante en el supermercado, de la misma manera, Isaí consideraba que la presencia de David no era importante en esa ceremonia tan especial en donde se estaba eligiendo un rey para Israel, un nuevo rey. Para Isaí no era importante que David estuviera ahí, sino que era importante, ¿verdad? Que estuvieran sus hijos, los mayores, los que aparentemente eran altos y de buena apariencia. Y que David no podía estar ahí por ser el menor de sus hijos y por ser un jovencito de campo. Que al lado de sus hermanos, que eran más altos, de mejor apariencia que él, pero, sin embargo, Dios le dice a Samuel, no te fijes en la apariencia, Samuel, ni en lo grande, ni en la estatura, ni en lo bueno, ni en lo sabio, ni nada, porque yo lo rechazo. Porque el hombre siempre acostumbra a ver lo que hay en la apariencia, pero no en lo que hay en el corazón. Y dice Dios, yo me fijo en el corazón. Y ya hemos escuchado el final de esta historia, queridos niños, de que David fue elegido por Dios para que gobernara su pueblo. Wow. Y no fue un rey cualquiera, porque de ahí, de su linaje, vino nuestro amado y precioso Salvador, queridos niños. Y fue el rey más importante
Se dan cuenta cómo todos tenemos un propósito, somos llamados, somos elegidos por Dios para un propósito. Todos tenemos un propósito. Los hijos de Isaí, los más grandes, ellos también tenían su llamado, queridos niños, y tenían su propósito. Aunque ellos no fueron elegidos como rey, porque para Dios, acuérdense que Dios veía el corazón. Tal vez ellos no eran como el corazón de David. El corazón de David amaba verdaderamente a Dios. Isaí era un hombre de Dios, amaba a Dios y conocía a Dios. Y Isaí, por supuesto, que le enseñó a sus hijos el temor a Jehová, les enseñó el amor a Jehová. Pero Dios sabía cada uno de estos jóvenes cómo había abrazado el amor de Jehová. Él sabía el corazón de cada uno de ellos. ¿Qué había en el corazón de cada uno de ellos? Tal vez cuando supieron que se estaba eligiendo para un rey, tal vez los pensamientos de ellos eran de orgullo, empezaron a envanecerse, a pensar cuando sea rey, que sea yo para ser rey y hacer y esto y esto y esto. Empezaron a pensar en ellos, en el yo. Pero Dios se dio cuenta de sus pensamientos. Además, Dios desde antes ya había elegido a David, porque Él nos conoce a todos, queridos niños. Conoce a todos los de tu familia y conoce el corazón de cada uno de tu familia. Conoce el corazón de papá, el corazón de mamá, el corazón de tus hermanas, el corazón de tus hermanos. A Él no lo podemos engañar. Y aunque seamos una familia entregada a Dios, Él conoce el corazón de cada uno de esa familia y sabe Él cuán estamos dispuestos a amarlo, a obedecerlo, a ir gozosos a la iglesia, a ofrecer ese tiempo con amor, con todo nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón, queridos niños. Y Él conocía el corazón de estos hermanos y de David. Por eso cuando pasó Samuel y pasaron los 7 hijos, dijo, no, no es ninguno de ellos, pero no puedo irme, ¿hay alguien más? Y le dice, sí, pero ese es un chamaco, es un pastorcito, ámalo, que no me voy a ir sin antes, no nos sentaremos a la mesa y no me iré sin antes no verlo. Y en cuanto entra David, el Señor le dice a Samuel, es ese, úngelo, levántate y úngelo para rey. Y se levanta Samuel, obedece a Dios y se levanta. Y en medio de sus hermanos y de Saí, lo unge como rey, queridos niños. Tal vez para sus hermanos era insignificante, tal vez para papá era insignificante, un muchacho que no podía ser elegido, pero para Dios sí era importante David y fue importante. Miren, queridos niños, queridos radio escucha, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y nos valora tanto como no te imaginas. Nos ama tanto como no te imaginas. Dios te conoce y te ama tanto que envió a su hijo a morir. Él dio lo más precioso que tenía por ti y por mí, queridos niños. David era como la pequeña bolsita, queridos niños, de nuestra historia. Y Dios era como ese hombre importante que salió de la limusina y que eligió a Jesús como esa hermosa joya valiosa y que esperó también entrar en la vida de David para depositar esa hermosa joya, queridos niños. Entonces, nosotros somos esa pequeña bolsita, queridos niños. Y Dios desea depositar esa hermosa joya, Jesús, la perla de gran precio. Quiere depositarla en nuestro corazón, queridos niños, para que habite en nosotros, para que tome el control de nuestra vida y nos haga entender cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro propósito en esta vida. ¿Cuál es nuestro propósito especial que Dios tiene para cada uno de nosotros? Dios también te ama, querido niño, y sabe todo lo que haces y espera que seas un niño bueno,
obediente, entregado a Dios. Tú no estás aquí por casualidad, querido niño, querido radio escucha. No estamos por casualidad en este mundo, no estamos por casualidad escuchando este discipulado, no, no, sino que Dios te ha elegido para que escuches esta bella historia y puedas recibir en tu corazón a esa valiosa joya que es su Hijo Jesús, como tu Señor, como tu Salvador de tu vida, querido niño, querido radio escucha. Eres importante, eres valioso para Dios, querido amigo, querido niño, querido radio escucha. Eres valioso para Dios y tienes un llamado al arrepentimiento, un llamado a la vida eterna, un llamado al reino de los cielos, un llamado al amor de Dios. ¿Quieres ser elegido por Dios? Escucha el llamado y abre tu corazón y deja que Él entre, que sea el Rey de tu vida, que sea el Señor de tu vida, que sea el Dios de tu vida. Y entonces sabrás el propósito de tu vida, el propósito valioso que Dios tiene para tu vida. Un plan y un propósito precioso para tu vida. El gozarte toda una eternidad al lado de Él. Pero antes tenemos que servir, tenemos que ser útiles para las demás personas. El Señor Jesús vino a servir, lavó los pies de los discípulos, caminó largas caminatas llevando las buenas nuevas de salvación, sanó, liberó, curó, levantó muertos, dio de comer. Él vino a servir. Nosotros también debemos de seguir sus pisadas, su ejemplo, servir. Porque después de servir, Jesús fue glorificado, exaltado hasta lo más alto y está sentado a la diestra de Dios Padre. Si nosotros seguimos sus pisadas, servimos y buscamos el propósito por el cual estoy en la iglesia, estoy en este mundo y empezamos a servir y empezamos a buscar con qué puedo servir a Dios. Y si somos fieles hasta la muerte, sirviendo, amando, haciendo la voluntad de Dios, santificándonos, dejando todo aquello sucio que ensucia nuestra vida y nos mantenemos limpios delante de la presencia de Dios, también seremos levantados y seremos también transformados en algo hermoso y podremos estar ahí donde está Jesús, en los reinos de los cielos y poder disfrutar de su presencia, querido niño, querido radio escucha. ¿Vale? Así que recuerda que Dios no mira la apariencia física, sino la intención de nuestro corazón. ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Cómo estás aceptando su llamado? ¿Cómo estás recibiendo ese sacrificio tan precioso que Dios hizo en la cruz por ti y por mí? ¿Cómo estás llevando tu vida, queridos niños? ¿Cómo lo alabas? ¿Cómo lo buscas? Él conoce nuestro corazón, queridos niños, y sabe las intenciones de nuestro corazón. Cuando Dios elige a alguien, es con un propósito muy especial. Y al ser elegidos, nosotros debemos ser santos delante de Dios y dar buen testimonio
delante de los demás. Recuerden nuestro versículo que vamos a aprender, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es uno de los propósitos por lo que Dios nos ha elegido, queridos niños. Ser santos sin mancha delante de Él. ¿Estás dispuesto a tomar ese llamado con amor, a abrazar ese llamado con amor y ser elegido, ser de los elegidos? Porque dice la palabra de Dios, muchos son llamados y pocos los elegidos. ¿De qué lado quieres estar? ¿De los muchos llamados o quieres estar de esos elegidos que Dios eligió? De esos que eligieron hacer la voluntad de Dios, que dijeron, sí, sí quiero servirte, Señor. Sí quiero amarte hasta el final. Sí quiero ser santo y limpiarme, Señor. Ayúdame a no hacer cosas sucias. Ayúdame a limpiar mi mente. Ayúdame a limpiar mi corazón. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a estar más cerca de ti. Ayúdame a capacitarme. Ayúdame a instruirme en tu palabra. Ayúdame a conectarme en oración contigo diariamente, Señor. ¿Vale? Seamos de esos elegidos por Dios. Esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Vamos a orar para darle gracias a Dios de lo que aprendimos hoy. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu bendita palabra, Padre. Gracias, mi Dios, por esta lección del día de hoy. Hoy aprendimos, Padre Santo, que muchos somos llamados, Señor. Tú haces la invitación a todos, Padre, porque tú moriste por todos, Padre. Tú diste tu vida preciosa por toda la humanidad, Padre. Y todos somos llamados al arrepentimiento. Todos somos llamados a la vida eterna. Todos somos llamados a disfrutar una vida en el reino de los cielos. Todos somos llamados a ser santos. Todos somos llamados a estar sin mancha delante de ti. Pero pocos elegimos el seguirte verdaderamente, con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a obedecerte, a hacer tu voluntad, Señor. Señor, queremos ser de esos elegidos, Señor. Esos, Señor, que amen tu verdad, que amen tu llamado, Señor. Que dejemos todo, Señor, lo de atrás. Que no nos duela dejar, Señor, aquello, Señor, que nos hace caer, Señor, que nos hace ensuciar nuestra vida, Padre. Queremos ser aquellos, Señor, que aunque duela, dejar aquello que tanto nos gusta, Señor, pero seguir adelante, seguir haciendo, Señor, lo que a ti te agrada, el ser íntegros delante de ti, Señor, el de mantenernos sin mancha, Señor, delante de ti. El mantenernos puros, santos delante de ti, Señor. Sabemos que es difícil, Señor, y tú lo sabes, Padre, cuán difícil es estar en esta tierra, Padre. Pero te tenemos a ti, Señor, al que es más grande, al más poderoso, Señor, que el que está en este mundo, Señor. Y tú nos capacitas, tú nos haces fuertes, Señor, así como lo hacías con tus grandes hombres, Señor, de la antigüedad, Padre. Tú los sostenías con tu brazo fuerte, Señor. Ellos aceptaban el llamado, aceptaban su propósito, Señor. Y tú los guiabas, Señor, porque ellos se dejaban en tus manos, Padre. Ellos aceptaban hacer tu voluntad. Sin mirar a quién, Señor, no les importaban las burlas, no les importaban el desprecio, no les importaba la muerte, Señor. Ellos seguían delante de ti, Señor, obedeciendo, haciendo tu voluntad, Padre. Queremos ser de esa gente, Señor. Queremos ser esos niños, Señor. Queremos ser esos hombres, Padre, que impacten, Señor, a las personas que están a nuestro alrededor, Padre. Ayúdanos, Señor. Sosténnos con tu brazo fuerte, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, nos redarguya, Padre. Y que nuestro corazón
siempre esté dispuesto, Señor, a escucharte, a obedecerte, Padre, no importa lo demás, Señor, sino, Señor, hacer cada día tu voluntad, obedecerte, ser íntegros delante de ti, Señor. Bendice a cada niño, Señor. Bendícelo en tu palabra, Señor. Sosténlo, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor, por sus vidas, Señor, ahí donde ellos caminan, Padre, ahí donde ellos se desenvuelven, Padre. Sé tú, Señor, su fortaleza, Señor. Sé tú, Señor, quien nos sostenga, Padre Santo. Que ellos nunca se avergüencen de ti, Señor. Que sean niños valientes, Padre. Que sean niños obedientes. Que sean niños, Señor, íntegros delante de ti, Señor Jesús. Así como cada uno, Señor, de los que me escuchan, Padre. Toca esos corazones, Padre. Tú conoces las intenciones, Padre. Dice tu palabra, Padre, que tú conoces el corazón, Señor. Tú conoces las intenciones de nuestros corazones, Padre. Tú conoces con qué intención, Padre, se conectó cada una de las personas que escucha este llamado, Padre. Sé tú tocando las fibras de su corazón, Señor, ahí donde ellos se encuentran, Padre. Que tu Espíritu Santo haga la obra, Padre Santo. Los pongo en tus manos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu instrucción, Padre Santo. Despídenos en amor, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, Padre. Bueno, pues yo los veo el próximo viernes, el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y en nuestras redes sociales, YouTube y Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe Cristiana. Dios me los guarde y Dios me los cuide. Gracias por su atención. Bye.